Hola, el día de hoy quiero compartir con ustedes la investigación titulada El discurso social estigmatizante, una mirada representacional sobre la orientación sexual en lesbianas, gays, bisexuales, travestis y transgéneros del municipio de Puerto Tejada, Cauca. Mi nombre es Ángela Janet Molina Biafara, integrante del Semillero Afrodita y estudiante del programa de Psicología de la Fundación Universitaria de Popayán, Campus Álvaro El Cuechocue. Introducción. A lo largo de la historia se han podido visibilizar una serie de discursos estigmatizantes guiados por el repudio, el miedo y el odio hacia las personas con una orientación e identidad sexual diversa. Estos discursos han sido instituidos y socializados en la interacción de diversos grupos sociales y contextos como el familiar, educativo, laboral, religioso, personal y relacional. Allí se generan una serie de posturas ideológicas que desacreditan, generan emociones negativas y vulneran los derechos de las personas a través de la exclusión y las violencias verbal, psicológica, emocional y física hacia estas personas con una orientación e identidad sexual diferente. Planteamiento del problema. De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada, el discurso social estigmatizante ha estado relacionado con tres variables en especiales, las cuales son la familia, la religión y las instituciones educativas. ¿Qué tienen en común estas? Que han sido grupos históricamente en donde se han encargado de formar a los seres humanos. Y es por ello que todas las ideas y creencias que se construyan allí van a ser replicadas generacionalmente. Estas ideas son conocidas como construcciones socioculturales. Y todas estas construcciones socioculturales y discursos en relación a la sexualidad y su diversidad han generado en esta lo que conocemos como estigma externalizado, que va de la sociedad hacia las personas con una orientación sexual distinta. Y no solo eso, sino que también han generado lo que conocemos como estigma internalizado, que es la que algunos sujetos con orientaciones e identidades sexuales diversas pueden desarrollar, generando sentimientos de frustración, repudio, odio e incluso culpa hacia sí mismos y hacia todas estas personas que transgredan lo que socialmente se les ha dicho que está bien. Es así como se generan una serie de afectaciones físicas, psicológicas y emocionales. El comprender este discurso social estigmatizante nos permite entender cuáles son esas expresiones de violencia que se dan hacia estos colectivos, hacia estas personas con orientaciones e identidades sexuales diversas y por qué hasta el momento se han mantenido esa serie de expresiones. Es por ello que nuestra pregunta de investigación es: ¿cuál es el discurso social estigmatizante sobre la orientación sexual de lesbianas, bisexuales, travestis y transgénero del municipio de Puerto Tejada, Cauca? Justificación. Como ya les he venido diciendo superficialmente, la sociedad ha instaurado que es la heterosexualidad la norma en relación a la sexualidad, es decir, solo pueden haber relaciones sexuales y relaciones de pareja entre un hombre y una mujer. Eso es lo moral y eso es lo moralmente aceptado, ¿cierto? Y aunque según Choi en Colombia actualmente se han realizado muchísimos avances legales que son significativos en relación a los derechos humanos y en pro de la inclusión de la comunidad LGBT, la violencia sigue persistente en este contexto. ¿Debido a qué? Debido a la homofobia, debido al conservatismo en Colombia, debido a la violencia de género generada en los hogares y a la oposición de la iglesia. Es por ello que el presente estudio explora, describe y reconoce todas esas construcciones socioculturales y cuál es la posición que tienen los sujetos frente a dichas construcciones socioculturales que han coadyuvado de cierta forma a que se mantengan todas estas expresiones de violencia durante tantos años. Para ello hemos planteado una serie de objetivos. El objetivo general es reconocer el discurso social estigmatizante sobre la orientación sexual de lesbianas, gays, bisexuales, travestis y transgénero del municipio de Puerto Tejada, Cauca. Como objetivos específicos tenemos: 1. Reconocer esas dimensiones simbólicas
que en la sociedad y en la cultura de Puerto Tejada se tienen sobre las orientaciones sexuales ya mencionadas. 2. Describir esa actitud de la comunidad de Puerto Tejada sobre estas orientaciones sexuales. Y 3. Explorar cómo se han establecido las construcciones sociales sobre las realidades subjetivas de la sexualidad en las orientaciones ya mencionadas. Referente teórico. En relación a nuestro marco teórico, Bourdieu y Passero nos dicen que aquellos sujetos que transgreden lo que se ha establecido previamente en la sociedad obtienen como respuesta algo que ellos denominan castigo social. Ese castigo social, pues, son todos aquellos señalamientos, prejuicios que generan marginación, exclusión y violencia que se les otorga a estas personas por el simple hecho de transgredir lo que ya socialmente se había establecido. Es así como se van marcando una serie de fronteras en donde, por más que se les diga a los sujetos, mira, es que esto está mal, estás violentando a otra persona, esos discursos se siguen manteniendo alrededor de los años. Del mismo modo, pues Bale nos dice que la sociedad genera una serie de comentarios agresivos constantemente, los cuales marcan esas dinámicas sociales y relacionales entre sociedad y personas con orientaciones e identidades sexuales diversas. A su vez, esos comentarios van generando como una serie de categorías o etiquetas que generan incomodidad hacia estas personas y afectan tanto su bienestar individual como su bienestar colectivo. Metodología. Ahora bien, con respecto a nuestra metodología, el presente estudio se enmarca desde un enfoque cualitativo, ya que nos permite interactuar e interpretar todas aquellas vivencias y experiencias subjetivas de los participantes, además de conocer algunas dimensiones simbólicas y dinámicas derivadas de esas construcciones socioculturales en relación a los sujetos con una orientación e identidad sexual diversa. El tipo de estudio es exploratorio, descriptivo e interpretativo, porque nos permite conocer, describir e interpretar todos aquellos discursos empleados por cada uno de los participantes y comprender una parte de esa realidad social de la comunidad portejadeña desde sus construcciones culturales, generacionales y contextuales. En cuanto a nuestro método, se empleó el estudio de caso múltiple desde una unidad principal y una o más subunidades dentro de la unidad principal, con característica fenomenológica, donde la información fue recolectada de varios sujetos con características similares, quienes desde su subjetividad aluden cómo y por qué se siguen manteniendo estas discursivas en relación al estigma social hacia las personas con orientaciones e identidades sexuales diversas. Y posee como característica secundaria la fenomenología, puesto que nos permite interpretar desde el sí mismo del sujeto como desde su postura crítica y reflexiva de la sexualidad. Puede darnos a conocer esa simbología que se ha construido en relación pues, a la sexualidad y a la diversidad de cada persona desde su propia experiencia de vida. La población son todos aquellos sujetos residentes del municipio de Puerto Tejada, Cauca. Participantes fueron 6 personas afrodescendientes de la zona urbana de Puerto Tejada, entre los 20 a los 75 años de edad, quienes fueron 3 mujeres y 3 hombres. Las técnicas de recolección de datos. Para esto se empleó la entrevista en profundidad, que es una técnica de contacto directo que nos permite movilizar los discursos subjetivos bajo las experiencias que han tenido los sujetos en cuanto a las construcciones socioculturales establecidas en su contexto. Y la observación directa participante, que nos permite contrastar esa información verbal con la información corporal que nos están dando cada uno de los sujetos y así poder describir la perspectiva que tienen estos frente a la orientación e identidad sexual
de las otras personas. Resultados. En cuanto a nuestros resultados, se realizó una interpretación mediante un análisis categorial hermenéutico, donde se seleccionaron inicialmente 5 categorías o variables teóricas, las cuales fueron la orientación sexual, la comunidad LGBT, los estereotipos de género, los prejuicios sexuales y las representaciones sociales. Una vez establecidas estas categorías, se procedió a realizar una serie de preguntas que se emplearían en la entrevista y se originaron una serie de respuestas que tenían puntos en comunes, y es aquí donde surgen las variables emergentes que les daremos a conocer. Primera variable, preferencia desarrollada a partir del contexto sociocultural y la experiencia subjetiva. Los participantes refieren que la orientación sexual es entendida como ese establecimiento o esa expresión de hacia qué me siento atraído tanto sexual como románticamente. Y esto se origina a partir de dos factores. Unos mencionaban que se da a través de esos factores biológicos, es decir, con qué nace la persona, con esa predisposición ya sea hormonal, física, biológica y demás, que le va a permitir a ella es consolidar posteriormente me gustan las mujeres o me gustan los hombres. Mientras que otras personas aluden que esto se debe a los factores sociales, es decir, los modelos de crianza, el contexto y las condiciones en las cuales se desarrolló el sujeto. Segunda variable, sujetos que eligen expresar su sexualidad de una forma no heterosexual. Los participantes nos refieren que la comunidad LGBT sí son personas común y corriente que tienen los mismos derechos y deberes que cualquier otra, pero en sus discursos y en sus narrativas utilizadas aún se puede reflejar esa relación o esa conexión que estos hacen en cuanto a términos como anormalidad, homosexualidad y normalidad, heterosexualidad. ¿Esto debido a qué? Debido a esa influencia heteronormativa en la que ellos se han desarrollado, es decir, en su contexto. Tercera variable, pensamiento sociocultural sobre el comportamiento heterosexual biológico. Nuestros participantes refieren que los estereotipos de género son expectativas y ese rol social que se le asigna a una persona en relación al sexo con el que nace. Este establecimiento pues va a guiar de cierta forma el actuar de la persona dentro de la sociedad. A su vez, ellos refieren que el contexto en el que se encuentran lo consideran un contexto machista. ¿Por qué? Porque es un contexto en el que se dictamina el binarismo de género, es decir, mujer, hombre, femenino, masculino, lo que da poca cabida a que haya una aceptación en cuanto a las otras orientaciones, a las otras identidades de género. Cuarta variable, creencias culturales y religiosas que definen los conceptos de normal y anormal de las conductas humanas en la sociedad. Nuestros participantes nos referían que los prejuicios sexuales son todas esas acciones que vulneran los derechos de la comunidad LGBT. Sin embargo, estas acciones de violencia tienden a ser justificadas y legitimadas por creencias o ideas como que las personas de la comunidad LGBT son exagerados, infringen constantemente lo que está correcto, lo que moralmente es aceptable, y es por ello que ¿cómo exigen respeto si ellos ni siquiera respetan lo que la sociedad les está estableciendo? Esas son algunas de las ideas con las cuales se justifican pues estos actos de violencia. Y finalmente, la última variable, ideas colectivas de la comunidad LGBT sobre las acciones desarrolladas en la sociedad, donde nos dice que la comunidad LGBT pues es reconocida por esa diferencia en sus preferencias sexuales, por esa forma de expresarse, por la vulneración histórica que han tenido. Conclusiones. Primero, la orientación sexual es esa expresión de las características que le atraen a un sujeto de otro, donde sí hay una influencia biológica y sí hay una influencia social. Y es en la interacción de estas donde el sujeto va a poder establecer finalmente
todos y cada uno de los aspectos relacionados a su sexualidad. 2. Las personas de la comunidad LGBT son una población vulnerable expuestas históricamente por esos discursos médico-psiquiátricos, morales, religiosos, políticos y entre otros que desde su desconocimiento generaron acciones de violencia hacia ellos. Y 2, pues por esa falta de accionar en cuanto al cumplimiento óptimo de las leyes, códigos, normas que hay en pro de la inclusión de la comunidad LGBT y el reconocimiento de sus derechos en la actualidad. 3. Los estereotipos de género están fuertemente arraigados a los discursos de los sujetos. ¿Y esto a qué se debe? A esa heteronorma difundida de generación en generación, que no solamente influye en la toma de decisiones como lo es la orientación e identidad de género, sino que también en la toma de decisiones más cotidianas como la forma de vestir, la forma de comportarse, la apariencia física, los deportes que se van a practicar y entre otros. 4. Histórica y culturalmente, pues se han replicado una serie de conceptos sobre la conformación tanto de parejas como de familia. Es por ello que las personas pertenecientes a estos tipos de contexto, donde siempre ha estado marcando, pertenecientes a este tipo de contextos, donde siempre se ha visto un sistema patriarcal, automáticamente comienzan a etiquetar como anormal, inmoral, incorrecto, todos aquellos comportamientos y aquellas personas que transgreden lo que es la heterosexualidad. Y finalmente, pues se reconoce que las personas de la comunidad LGBT han sido vulneradas en cuanto a sus derechos, y esto a su vez ha permitido que ellas se empoderen y luchen por estos y se les dé un óptimo reconocimiento. Además de que son reconocidas pues socialmente debido a ese lenguaje tan particular que tienen de mostrarse al mundo, con el cual nosotros podemos identificar fácilmente que es una persona con una orientación e identidad de género diferente a la tradicional. Esta es pues la bibliografía y pues eso fue todo. Muchas gracias.